Gremory. Regreso y problemas. Tras la muerte del Yokai como la de todo ser vivo en el planeta, una vez terminada la misión y que las chicas lograran hacer que Issei volviera a sus sentidos, la tranquilidad reinó en el lugar, o eso se pensaría, pero los ánimos del castaño estaban por los suelos por un simple hecho: había perdido el control. Incluso si las chicas y Albedo lo trataron de hacer entrar en razón, él no había escuchado nada al estar cegado por la furia, y no fue hasta que Lavinia tocó su mano que recuperó la conciencia de momento, logrando controlar su ira, pero el daño ya estaba hecho y nuevamente se había dejado influenciar por las emociones negativas, tal y como lo había hecho cuando su madre. Cuando peleó contra Lucifer. Cuando mató a Ares. En esas ocasiones, se dejó llevar por su ira e hizo actos deshonrosos que no lo orgullecían. Como Starlo sí había actuado como todo un monstruo en toda la palabra desde hace mucho lo venía haciendo, y todo porque así lo había decidido el día en que su madre estuvo en peligro por ella. Se volvió un terrible monstruo, pero lo hizo para protegerla, no podía controlarse, lo destruyó todo a su paso, pero consiguió su seguridad. Era un monstruo por eso. Quizás, pero no fue porque él lo haya querido así, más bien por el destino trágico que le tocó vivir, terminó siendo quien lo creó a él. Sí, era un monstruo, pero lo intentaba esconder, pero a veces le era imposible hacerlo. En ocasiones era muy simple, pero no lo quería, sino quería que el monstruo que lleva dentro suyo volviera a salir, porque después se siente terrible cuando ve que ha hecho sentir triste a sus seres queridos. Por fuera parecía un monstruo, pero por dentro tenía sentimientos que a lo mejor nadie podría llegar a imaginar. Era igual que muchos, solamente con un aspecto diferente al de todos. Pero, la vida era dura y en su vida a veces el mundo no necesitaba de un héroe, a veces lo que necesita es un monstruo, y él lo sabía muy bien. No era humano, dragón o demonio. Era algo peor. Por ello, mientras todos iban caminando ya fuera del palacio, el castaño iba un poco apartado de las chicas, al tener desagrado de sí mismo, y también porque creía que ellas estarían asustadas de alguien como él tras lo que habían visto. Soy un maldito monstruo. Soy un ser rompealmas. Horrendo. Desgraciado de la vida. Un infeliz. Alguien sin sentimientos. Una máquina asesina. Un hecho que nunca debió haber ocurrido. Y todo por culpa de ese hombre. A medida que divagaba en sus pensamientos, Issei no pudo evitar llegar a pensar en aquel sujeto que había marcado su vida por completo, aquel caído que había llegado a la vida de su madre y la de él con malas intenciones. Aquel desgraciado de Volt. No eres nada de eso, Issei. Ni quieres hacer daño, a pesar de lo que diga la gente que no te conoce. Eres único, especial e inocente. Justo cuando estaba atrapado en su mente, el castaño llegó a escuchar a Albedo hablándole solo para verse detenido en sus pasos cuando la manifestación mental de ella en su cabeza se hizo presente frente suyo. Una belleza impecable. Es como definía Issei a Albedo, y cómo no hacerlo. Si era perfecta en cada sentido, desde su lustroso cabello negro azabache, hasta su rostro de diosa. Sus iris dorados y pupilas divididas verticalmente eran algo que realmente captaba siempre su atención. Esos dos peligrosos y bellos cuernos que salían en sus sienes izquierda y derecha, solo le daban un aire más peligroso a su figura. Y en su cintura su par de alas de ángel negras eran un deleite para la vista suya. Sin olvidar mencionar que su cuerpo bien proporcionado era algo que nunca podía dejar de admirar. Ella era una diosa. Tenía la gracia seductora que a él lo enloqueció. Ella tenía, en los ojos del lucero, la limpia irradiación. En su límpida mirada tesoros de pasión, la diosa del talento, generosa, sus dones le cedió. Ella tenía muchísimos encantos y por esa razón era su diosa. Albedo era una diosa con momentos de mujer, él era un desastre con retales de escritor. Issei no sabía muy bien qué eran cuando estaban juntos, pero joder, si de algo estaba seguro es que temblaría el mundo cuando esa diosa le prestara su cuerpo para que él escribiera en él. Esa solo es tu opinión, respondió Issei tras su momento apreciación a la dragona, luego de que ésta se acercara sonriente a él hasta quedar a escasos centímetros suyos. Aun si se trataba de solo una proyección que solo él podía ver, a las fosas nasales del castaño llegó un aroma delicioso que podía jurar que era de ella. Algo muy extraño.
No soy la única que piensa así, fueron las últimas palabras de Albedo antes de desaparecer de la vista de Issei, no sin antes darle un guiño de ojo por la devorada visual que le había hecho pocos segundos atrás. Al menos era gratificante para ella el saber que era lo suficientemente atractiva como para captar la atención del demonio. Tras las últimas palabras de la pelinegra, Issei se mostró levemente extrañado y confuso por estas, al no entender qué le quería decir, pero toda duda desapareció cuando sintió como en sus dos brazos se cernían dos masas bastante suaves y firmes, como también el hecho de que sus manos fueron sujetas por unas externas que le brindaron calidez. ¡Ey, amor! Fue entonces que al mover su cabeza a un lado, Issei encontró en su costado derecho la belleza divina de su reina Isabella Osa, la cual lo mantenía abrazado por su brazo, apegando su cuerpo y su brazo, todo mientras lo miraba con cariño. Algo extraño considerando que la demonia no era de mostrar abiertamente sus emociones. Todo en orden, dragoncito. Pero no fue la única que llegó a su lado, ya que al voltear su rostro al lado contrario, Issei notó que también sujeta de su brazo izquierdo y de igual forma hundiéndolo en sus increíbles, se encontraba Irene viéndolo de la misma forma que su reina. Y una vez sus dos mujeres acudieron a él en ese momento de crisis existencial suya, Issei guardó silencio por unos segundos en lo que buscaba las palabras correctas para hacer tranquilizar los corazones de sus novias que se veían preocupadas por él y su actuar. Si piensas que estamos asustadas de ti o dejamos de quererte por eso que hiciste, déjame decirte que en verdad eres muy tonto. Las palabras llenas de humor Irene hicieron que Issei saliera de sus pensamientos solo para ver confuso a su novia. ¿Acaso no le tenían miedo? Ese hombre merecería la muerte, como todo el resto de los habitantes. No te sientas mal por lo que hiciste, si bien fue algo extremo, eso no cambiará nuestros sentimientos por ti. Esta vez fue el turno de Isabella por hablar, provocando que el castaño bajara su rostro, siendo su vista tapada por el flequillo de su cabello, e increíblemente las dos novias de Issei pudieron ver cómo de una de sus mejillas caía una lágrima traicionera, que terminó cayendo por su barbilla al suelo. ¿No me tienen miedo? Yo ya ni siquiera sé qué me pasa. Lejos de ser un buen novio y futuro esposo. Lejos de ser un héroe como ustedes suelen verme. Soy un maldito monstruo. Incluso los seres más fuertes del universo sienten dolor, angustia y tristeza, y Issei no era la excepción, aun si siempre se solía mostrar como un hombre sin sentimientos la mayoría del tiempo. La verdad es que solo era niño obligado a crecer a tan temprana edad y cambiar su vida. Pero no todo estaba perdido para él, pues a su vida ya habían legado varias luces para ayudarlo a sobrevivir en aquella oscuridad en la que vivía. Por eso, tras su bajón emocional, el castaño llegó a sentir perfectamente como en ambos de sus costados era abrazado por sus dos mujeres, quienes le dieron todo su amor y calidez con ese simple acto. Si dices esas cosas me harás sentir mal. Nadie es perfecto, amor, y todos cometemos errores de vez en cuando. La primera en hablar resultó siendo Isabella, mientras mantenía su rostro apegado de su novio. Su deber como reina y mujer de Issei Gremory era el estar a su lado cuando más se le necesitara, y ahora era cuando. Además, dragoncito, no eres el único que tiene las manos manchadas de sangre. Isabella y yo no somos santas y llevamos detrás nuestro incontables vidas. Esta vez fue el turno Irene, mientras depositaba algunos dulces besos en el cuello de su novio para hacerlo sentir tranquilo con su compañía. No entiendo qué quieren decirme, expresó Issei mirando a sus dos mujeres con muchas emociones presentes en su mirada violeta cristalina. Es simple. Si tú dices que eres un monstruo, también nosotras lo seríamos, y supongo que por eso nos sentimos bien estando juntos. Deja de estarte atormentado con pensamientos sin importancia. Para nosotras tus parejas no eres un monstruo, y aunque lo fueras seguiríamos amándote para siempre. Las palabras de Irene e Isabella solo hacían que Issei se sintiera más calmado y hasta más enamorado de ellas, al ver su apoyo incondicional a su persona. Realmente era digno de ellas. Pero ahora realmente lo entendemos. Siempre me pregunté por qué no nos mostrabas a menudo cariño. Pero tiene sentido. ¿Da miedo, no? Comenzó a hablar Isabella en lo que escuchaba el corazón de su novio latir, mientras él solo guardaba silencio. Claro que no querrías que las personas lo supieran, obviamente mantendrías distancia de las personas. Especialmente a quienes amas, pero no tengas más miedo. No nos rechaces.
Y siguiendo las palabras de su amiga, Isabella continuó mientras la pelirroja y ella tomaban con delicadeza las mejillas de su novio entre sus palmas para así hacer que él las mirara a los ojos, notando en el momento su expresión llena de sorpresa por sus palabras. Yo estoy feliz de haberte conocido, Issei. Enamorarme de ti, me trajo felicidad, quiero estar contigo por siempre. Fueron las palabras de la dragona y demonio en perfecta sincronía mientras llegaban a colocarse de puntillas hasta depositar sus delicados labios en los de Issei y al mismo tiempo en un dulce y reconfortante beso, siendo este en cierta forma uno triple al estar tres labios en contacto. Y fueron esas palabras y afecto que provocó en Issei un brinco en su corazón, llegando a ser las emociones demasiado para él, donde dejó escapar una lágrima que corrió por su rostro en lo que besaba a sus dos novias. Yo lloré. Por primera vez en mi vida me sentí perdonado de alguna forma. Salvado de alguna forma como un río de nieve derretido por la brisa de primavera, la lágrima no dejó de fluir. Tras ese afecto cariño por parte de las parejas, cuando los labios se separaron dejando un hilo de saliva, conectándolos, Irene e Isabella le regalaron a su novio una dulce sonrisa que terminó por contagiarlo a él. Jaja. Supongo que estamos mal de la cabeza para pensar así, dice, y no pudo evitar sonreír y reír un poco en lo que se mantenía cercano a sus dos novias, por lo que ellas se contagiaron de su humor y rieron un poco en lo que se sentían a gusto a su lado, pero principalmente al ver que él había vuelto a ser el mismo de siempre. Transcurridos unos segundos, luego de separarse un poco de Isabella e Irene, Issei se dio la vuelta para enfrentar a sus demás acompañantes, que resultaban siendo Kuroka, Lavinia y Valerie, quienes hasta ahora habían mantenido silencio al ver que era un momento de pareja entre el trío de mayores. Lamento mucho que hayan tenido que ver ese lado mío, fueron las palabras de Issei en disculpa a cómo se había mostrado hace poco frente a ellas de una manera tan brutal y descontrolada, llegando a inclinar su cabeza levemente a las tres mujeres en signo de arrepentimiento. Nia, no te preocupes, Issei-chan. Si bien me sorprendió y asustó un poco, honestamente ese tipo se merecía eso y más por todo el daño que provocó a este mundo. Su muerte solo será la recompensa para las pobres almas que ahora gracias a ti descansan en paz. Habló Kuroka con suavidad en lo que se acercaba lentamente a donde estaba su rey, siendo la primera en actuar, llegando a ella dándole un abrazo de frente para hacerle entender que no estaba asustada y que todo seguía siendo igual. Yo también tengo mis manos manchadas de sangre y sé cómo se siente. Pero eso a ti no te importó cuando me recibiste en tu hogar y familia, por eso a mí no me importa si tú tienes las manos llenas de sangre, para mí siempre seguirás siendo el rey que tanto me gusta molestar. Terminó por decir Kuroka en lo que miraba hacia arriba, regalándole una de sus encantadoras y bellas sonrisas al hombre que abrazaba con todo su cariño. Decir que no quedó enternecido por las palabras y sonrisa de Kuroka era una terrible mentira, por eso Issei solo puedo sonreír ante eso en lo que miraba con aprecio a su bella gatita. Kuroka soltó en suspiro el castaño en lo que llevaba su mano derecha hasta la cabeza de la Nekomata, posesionándola sobre sus tiernas orejas de gato, para posteriormente darle un suave frote a su pelaje, que provocó que ella soltara unos lindos ronroneos mientras cerraba sus ojos ante el disfrute del toque en su cuerpo. Además, no eres un monstruo como tú te llamas a ti mismo. Eres un masoquista con síndrome de perfección, incapaz de aceptar la vida y la realidad tal cual es, pero no eres un monstruo. Fueron las palabras de broma que lanzó Lavinia al acercarse hasta donde estaba el castaño, colocándose a un lado suyo para así poder darle un suave beso en su mejilla al ponerse de puntillas al ser Issei más alto que ella, siendo todo ese cariño y muestra de afecto una forma de la rubia para hacerle ver a él que no había nada de qué preocuparse. Lavinia, murmuró Issei sintiendo cada vez más felicidad al ver que sus amigas no lo odiaban o sentían desagrado por su forma de ser, aún si actuaba mal por ello sin pena alguna, y con los sentimientos positivos en su sistema. Para él no fue ningún problema el inclinar su rostro un poco al lado sin llegar a soltarse del abrazo de la Nekomata, para poder darle un beso en la frente a la humana. Sonrió y avergonzoso un poco por ello. Lo que dijo Lavinia.
Además, sin importar lo que pase o hagas mientras no sea alejarnos de tu vida, nosotras te vamos a querer con tu lado bueno, malo, feo, bonito, raro, aburrido, cariñoso, hiriente, superficial, filosófico, inteligente, torpe, amable, gruñón, cursi, indiferente, triste o alegre. Besaríamos cada una de tus facetas y las tomaríamos de la mano para ir a caminar. Valerie. Habló la Lucifer mostrando un aire confiado y enamorado. Una vez llegó a estar frente al castaño y de entre las tres fue la más atrevida al llegar a hacerse de puntillas y depositar un beso en los labios del castaño sin provocar interrupción en el abrazo de mantenía él con la necómata. Esa simple acción y afecto provocó un gran sonrojo en los rostros de Kuroka y Lavinia, ya que no tenían previsto que algo así ocurriera. Pero también se sintieron un poco celosas de no ser ellas las que besaban a Issei, llegando a preguntarse en sus adentros desde cuándo esos dos eran tan cercanos. Creo que nos perdimos de algo. Ya lo creo, amiga. Fueron las palabras llenas de confusión y diversión de la dragona y demonia que se mantenían detrás del castaño, y las chicas, viendo todo el espectáculo, estaban confundidas al ver que la relación de la Lucifer menor había avanzado en gran medida para llegar a hacer algo tan atrevido como besar a su novio, pero también Irene e Isabella se sentían felices por ello, porque era un paso más antes de que Valerie fuera oficialmente una de sus hermanas. Si bien Issei y Valerie no tenían muchas cosas en común, sus edades eran distintas, sus maneras de caminar no coincidían y mucho menos la estatura, casi nunca pensaban igual, tenían ideas muy diferentes, él era dueño de sí mismo, ella una insegura. La vida les sonreía, esa era una de las pocas cosas que podían compartir, y bueno, para Isabella e Irene sus manos parecían haber sido hechas como piezas exactas para encajar una con la otra, y así les devolvían la sonrisa a la vida, con los dedos entrelazados y mirando a la misma dirección, como quien espera más de lo que tiene. Porque si algo era seguro es que a pesar de las dificultades y lo vivido, Valerie Lucifer había nacido predestinada para estar junto al demonio que llevaba por apellido Gremory. Luego del pasar de unos cortos segundos, la hermosa Lucifer separó sus labios de los de Issei, dejándolo a él un poco sorprendido por inesperado beso, pero no por ello estaba disgustado. Prueba de ello fue la sonrisa que le dio a ella tras separarse de sus labios. Va Valerie. ¿Qué? Aunque solo él fue el que se mostró relajado por el beso de la Lucifer, ya que Lavinia no lo tomó muy bien, llegando a sonrojarse y mirar a su pequeña hermana con incredulidad por lo que había hecho. No veo nada de malo en esto, por lo menos yo lo hago cuando Issei-kun está despierto, expresó con desinterés Valerie, observando cómo una flecha imaginaria perforaba el corazón de la rubia con las palabras escritas pervertida. Lavinia estaba al punto del desmayo al saber que fue descubierta en aquella ocasión en la que había estado besando al castaño mientras dormía junto a ella, su hermana pequeña y la necómata. Tenía cierto, y jamás pensé que una humana podría llegar a ser tan desvergonzada al robarle besos a un hombre mientras duerme. Y el que Kuroka solo confirmara las palabras de Valerie, fue más que suficiente para hacerle entender a la rubia de que ellas habían visto lo que había hecho en aquella ocasión en la que ella creyó pensar que esas dos dormían. Ustedes, expresó en vergüenza y pena Lavinia, deseando que en ese preciso instante la tierra misma se la tragara y no la dejara salir nunca más para evitar ese momento tan humillante. Dejemos esto para después. Afortunadamente para ella, Issei salió a su rescate, aunque parecía más bien que estaba irritado de seguir en ese mundo. Sea como sea, Lavinia le vino bien por el simple hecho de que su vergüenza había pasado ya a un tema secundario. Casi lo olvido. Issei, ¿desde cuándo eres un dios dragón? La pregunta imprevista de Valerie mientras miraba al castaño a los ojos, fue suficiente para hacer que Kuroka y Lavinia recordaran ese dato importante del que habían sido testigos durante la pelea de Issei contra el yokai una vez su interés amoroso lo había revelado. Dios dragón. Históricamente solo existían dos entidades registradas con esos títulos, siendo Opis Ouroboros, la diosa dragona del infinito, y Gran Rojo, el dios dragón de los sueños. Únicamente estaban ellos, pero el saber que no eran dos sino tres de ellos con la inclusión de Issei Gremory, era en verdad una revelación impactante para las chicas.
Y es que, un dios dragón estaba por encima de cualquier entidad o dios en el mundo, por ello, al saber que el castaño era uno de ellos era en verdad impactante al grado de no creerlo, pero ellas sabían una cosa muy bien y es que Issei nunca jamás les mentiría por lo que creían en su palabra. Por esa razón, las tres bellas jovencitas llevaron sus miradas curiosas y expectantes hacia Issei, a la espera de la respuesta a sus dudas, sin tener en cuenta o saber que esa información era algo que al castaño no le gustaba aún divulgar por un simple motivo casi olvidaba. Que habías metido la pata. Albedo. Calladita estás más bonita. Habló en sus adentros Issei al escuchar la voz de su amiga dragona en su mente mientras miraba en silencio a las chicas que esperaban una respuesta por parte suya, pero no sabía si darles una o simplemente ignorar el tema, ya que para él eso era algo muy delicado a tratar y que todavía no deseaba tocar. Yo siempre estoy bonita, por algo cuando estoy a tu vista nunca dejas de verme. Ni a mí tanto los deseas, Issei-kun. Tras las palabras de Albedo, la mente del castaño lo traicionó en grande al enviarle a su subconsciente una imagen de la peli negra en una ante ello Issei trago duro en lo que agitaba sus pensamientos impropios. Maldición. Él no era así, o al menos no lo hacía muy frecuente el pensar de esa forma de una mujer, ya que generalmente lo hacía solo con sus parejas. No responderé a eso. Puede que no. Pero tranquilo, podrás disfrutar de todo mi cuerpo si llegas a vencerme. Tras su respuesta lo mejor posible sería, Issei maldeció en sus adentros la burla de su amiga a su persona en lo que cortaba la comunicación del enlace mental entre ambos. Maldita. Sabe dónde atacar. Se quejó Issei, mas fue sacado de sus pensamientos al sentir como ciertos pares voluptuosos se cernían sobre su espalda, por lo que no tuvo que pensarlo mucho y dar con las responsables de ello, siendo estas Irene y Isabella algo fácil de deducir para el castaño al conocer bien sus cuerpos. Aunque tras la llegada de sus dos novias a su espacio, Issei terminó atrapado en un abrazo entre todas las chicas a su persona, sintiéndose apretado y sin escapatoria por los cuerpos bien desarrollados de todas ellas. Oigan, no es como que me queje de esto. Pero creo que estamos muy pegados, o más bien ustedes están muy pegadas a mí. Tras las palabras de Issei que sonaban con un poco de irritación, lejos de hacerle caso a su insinuación, las 5 mujeres solo se apegaron más a él juntando sus cuerpos suyo disfrutando del sentimiento cálido que él les daba. ¿En serio? Puedo sentir todo el cuerpo de Kuroka y Valerie. En mi brazo derecho el de Lavinia y en mi espalda los de Irene e Isabella. Ya suéltenme. No. O bueno, al menos lo intentó, pero Issei se vio superado y resignando a estar en ese sándwich de cuerpos femeninos a su alrededor, una vez todas ellas expresaron su disgusto a sus palabras y solo afianzaron más su agarre en él. Tras ese intercambio cariñoso que duró unos cuantos minutos eternos para Issei, aunque no era que se quejara del todo, digo. ¿Quién lo haría si tenía sobre su cuerpo los increíblemente voluptuosos de sus dos novias y amigas? Obviamente él no aún sí lo quería mantener en el anonimato. Luego de separarse del castaño para el disgusto de las chicas que desean tener más del momento de abrazos con su Issei, todos habían decidido de fin volver a casa, por lo que se estaban preparando para ello. Y cuando se decía preparar se refería a Issei al ser el que tenía que abrir la grieta dimensional para viajar entre las dimensiones con los poderes de Gran Rojo en su cuerpo. Kuroka. Valerie. Lavinia. Sobre el poder que usa y mi revelación como un dios dragón a medida de que Issei hablaba en lo que se preparaba para abrir el portal. Las mujeres mencionadas miraron al castaño a la espera de sus indicaciones a seguir. Les prometo que les diré con más detalle lo que me sucedió, pero por ahora quisiera que me dejaran tranquilo en ese tema y también que no le revelen de eso a nadie. Issei tiene un punto, actualmente solo Chisato, Wave, Kurome, Isabella y yo sabemos acerca de eso, aunque incluso nosotros desconocemos cierta información al respecto. Tras el pedido de Issei a ellas, Irene se unió a la plática para hacerles ver a las jóvenes que incluso ella, una novia oficial del castaño, era desconocedora en ese tema de su amado. Bueno. Solo Elohim y Chisato saben en sí lo que me sucedió, pero por ahora todavía no estoy listo para revelarlo. Expresó Issei un poco distante en lo que evitaba mirar a las chicas volteando su rostro a un lado. Descuida Issei-kun, si es lo que deseas no diremos nada. Llevaremos el secreto a la tumba. Ni o al menos hasta que tú decidas cuando quieras revelarlo.
Al ver que era algo serio e importante, Lavinia, Valerie y Kuroka aceptaron de buena forma el pedido del castaño a sus personas, decidiendo callar esa información, algo que en cierta forma las emocionaba al saber que ellas tenían un secreto con Issei que ninguna de sus mujeres salvo por la dragona y demonia conocían. Gracias. Fue la palabra que salió de la boca del castaño al mirar a las jóvenes y sentirse bien con sus palabras y aceptación. Aún no comprendo por qué no deseas que sepan sobre tu identidad. Porque si lo hacen deberé hablar sobre ti, cabeza hueca. Pensó Issei al escuchar nuevamente a su amiga, no pudiendo evitar creer que ella era en verdad una despistada, ya que en sí el motivo del que no hablara sobre su verdadera identidad, era porque debería revelar todo sobre Albedo, algo que por ahora no era lo más apto ni para ella ni para él. Oh. Entonces todo ese misterio es por mí. No sabía que me amabas tanto para hacer algo que incluso tus mujeres desconocen, eso me hace avergonzar. Solo por eso te ganaste una recompensa para cuando salga de esta prisión. Expresó la pelinegra con un aire dulce y risueño al castaño, que lejos de sentirse bien por ello, solo mostró una mirada muerta. Pues él la conocía muy bien como para caer en sus bromas. Y es tú y yo. Una habitación. Y mucha. Pero mucha pasión. ¿Te parece? Payasa. Expresó Issei con diversión en sus adentros, tratando de no soltar una risa por las ocurrencias de Albedo y sus payasadas que tanto le alegraban el día. Ya bueno, no aceptas ninguna. Ugh. A medida que Issei escuchaba a Albedo hablarle mientras se mantenía rodeado por las chicas, con la diferencia de que ellas ya no lo abrazaban de un pronto a otro, los sentidos del castaño se dispararon en alerta ante un inminente peligro. Fueron segundos los que le tomó a Issei reaccionar a tiempo para colocarse justo frente a Kuroka dándole la espalda, siendo ella la que anteriormente estaba enfrente suyo, y a los segundos, mientras se mantenía serio, extendió una de sus manos atrapando en milésima de segundos una daga negra que estaba predestinada a impactar en la cabeza de la necómata. ¿Eh? Expresó Kuroka en asombro y un poco de miedo al ver que casi había sido perforada en su cabeza por la daga. Una vez se dio la vuelta ante el movimiento del castaño, de no ser por su rey, ya estaría en el suelo muerta. ¿Qué tenía ese maldito mundo contra ella? Desde que habían llegado a este había llamado la atención de un loco obsesivo con ella. Fue secuestrada. Ahora casi es asesinada. Maldito mundo de mierda. Enemigos, declaró Lavinia en alerta y sería lista para hacer presente su Sacred Heart ante el ataque misterioso. ¿Acaso quedaron rezagados vivos? Cuestionó Valerie de la misma forma que su hermana mayor, mostrando en su espalda las alas de su Sacred Heart. Estando preparada para entrar en el modo balance breaque. Desgraciadamente, el que se hubiera tratado de cualquier enemigo hubiera sido deseable para dos mujeres en específico del grupo, ya que de entre las chicas, Irene e Isabella, al ver bien la daga que Issei sostenía en su mano, provocó que su actitud se tornara seria y una ira inmensa acompañada de una sed de sangre se hiciera presente en ellas al saber muy bien de quién era esa arma. Esa daga. Esa maldita hija de... Irene e Isabella no pudieron evitar dejar salir sus auras amenazantes en lo que miraban la daga que sostenía su amado, algo que a Issei le hizo sentir un poco nervioso al ver que sus queridas novias estaban muy molestas, llegando a comenzar a partir el suelo con sus presencias imponentes. Pero no es como que pudiera culparlas al saber que su humor se debía a la daga que sostenía, o más bien al dueño de esta, por lo que decidió tirar la saga al suelo mientras se cruzaba de brazos soltando un sonoro suspiro que llamó la atención de todas las mujeres de su alrededor. Un saludo extremo, ¿no te parece? Será Selves. Tras sus palabras que sonaban entre cansadas e irritadas, Issei volteó su mirada a un lado, siendo imitado por las chicas a sus espaldas. Siendo allí donde vieron a la responsable del presunto ataque a la necómata caminando a unos cuantos centímetros de ellos con glamour y un aire amenazante, se acercaba una hermosa mujer cuya estructura física y espiritual, personalidad y esencialmente su energía mágica era superior a todas las de las chicas, pero inferior a la del castaño, incluso superaba a Isabella, siendo esta la pieza más fuerte de Issei. Esta mujer era realmente una belleza. El tamaño de su busto era solo un poco más grande que el de Valerie. Sus ojos, de un color amatista y completamente puros, no tenía la belleza precisa y moldeada, o el tipo de ternura que haría latir el corazón de otro solo por estar cerca, sino una belleza maravillosa que apenas se sentía real.
Sonriente con cierto toque malo en su expresión, la misteriosa mujer llegó frente al grupo para la alerta de las más jóvenes y furia de las mayores, pero la presencia de las chicas parecía importarle poco a esta mujer que miraba únicamente a Issei con cierto anhelo y de vez en cuando a Irene e Isabella con desprecio. ¿Será Selves? Una vez la tuvieron enfrente suyo, Kuroka, Lavinia y Valerie recapacitaron en el nombre que había usado el castaño para referirse a esa misteriosa mujer. Obviamente ninguna de ellas conocía dicho nombre o lo había escuchado anteriormente, es más ni siquiera habían llegado a ver a esa mujer en su vida hasta ahora, pero viendo cómo Irene e Isabella se mostraban y sobre todo el cómo Issei parecía tranquilo con la llegada de esa mujer, les hacía entender a las tres que la pelirroja, Alvina y el castaño la conocían. El espíritu maligno de que es la hermana menor de Melbasoa y Regal Serva la desgraciada y puta de Seracelves. Fueron las palabras llenas de veneno que escupió Isabella con desprecio mientras miraba a la mujer. No había que ser demasiado listos para saber que no le agradaba para nada esa tipa. Irene. Isabella. No las había visto. ¿Cómo han estado? Para ser franca esperaba que ya estuvieran muertas. ¡Qué mala suerte! Habló con lástima la identificada como Seracelves a las novias de Issei en lo que les sacaba la lengua y les enseñaba su dedo de en medio a ellas. «Maldita zorra», expresaron en desprecio y furia Irene e Isabella a esa tipa que tanto pero tanto les caía mal como deseaban que la tierra se la tratara, no. Incluso la tierra la escupiría de vuelta al ser ella una completa escoria. Y mientras las novias del castaño y la recién llegada se miraban con ojos afilados y desprecio, Valerie, Lavinia y Kuroka estaban un poco perdidas ante la situación actual y sobre la relación que tenían las dos mayores con esa mujer. Más bien se preguntaban cuál era la historia en todo eso, ya que era claro que las dos mujeres de Issei sentían odio hacia esa mujer y viceversa. ¿Y qué veo aquí? Tres que no conozco al lado de mi amorcito, fueron las palabras en furia de Seracelves al apartar su mirada de las mujeres mayores para pasar a mirar a las menores de mala forma, provocando que ellas dieran un paso atrás en alerta. «Disculpa», habló Lavinia en disgusto y ofendida por el insulto de esta tipa. ¿Quién se creía ella? Allí ninguna de ellas era una cualquiera para que le estuvieran diciendo put. No me vendrían mal sus cabezas a mi colección. Comenzó a decir Seracelves en lo que empezaba a caminar hacia las chicas, tomando la espada en su espalda, para cortar sus cabezas. Lastimosamente para ella, sus pasos se vieron detenidos una vez antes de tomar su arma, su mano fue fuertemente sostenida por Issei, impidiéndole su avance y ejecución. Uno esperaría que ella atacara o tratara de soltarse del agarre del castaño, pero más bien actuó de una forma sumisa, en lo que miraba soñadora a su captor, derritiéndose en su toque fuerte, sintiendo descargas recorrer en cada zona de su cuerpo, a la vez que sentía su rostro enrojecer ante la cercanía de él sobre ella. Deja de jugar, Seracelves. Si le pones un dedo encima a ellas, no responderé por cómo terminen las cosas. Aún así, esa actitud no fue suficiente para hacer a Issei perder su compostura y solo mira serio a la mujer, siendo algo que ella también imitó al ver que sus sensaciones eran distintas a las del castaño, pero más que nada por el hecho devastador al saber que esas pequeñas zorras eran importantes para su amor. ¿Acaso son más de tus pequeñas perras? ¿Tanto te gusta hacerme enojar con tus infidelidades?, expresó en furia y celos, llegando a mostrar una actitud psicópata Seracelves al apuntar al cuello del castaño con una daga sacada de su guante, algo a lo que Issei no mostró reacción alguna. «Tú y yo no somos nada», respondió el castaño con su actitud siempre seria y fría, apartando con extrema facilidad de un manotazo la mano de la mujer que hace poco lo amenazaba. «TSK. Todavía», se quejó Seracelves dándole la espalda a todos, en lo que se alejaba un poco de Issei, meneando sus caderas de forma sensual para tentarlo, pero al ver por un instante hacia atrás, notó el desinterés del castaño en su cuerpo para su malestar. «¿Qué haces tú aquí, maldita hija de puta?». La pregunta lanzada de Irene fue suficiente para hacer que la mujer a la que se dirigía detuviera sus pasos, solo para voltearla a ver con burla. «¿Acaso has venido con tus estúpidos hermanos?». Esta vez fue el turno de Isabella de hablar, en lo que se preparaba para entrar en su forma demoníaca y darle un escarmiento a esa tipa. «Ya tranquilas, chicas. ¿Por qué tanto el desprecio?».
Habló amistosamente Seracelves mostrándoles a las novias del castaño una radiante sonrisa que expresaba todo menos felicidad. ¿Por qué? Oh, no lo sé. Quizás por el hecho de que tú junto a esos dos idiotas de tus hermanos estuvieron a punto de matar a Issei. Esa revelación ante el ataque de ira de Irene, fue más que impactante para Kuroka, Lavinia y Valeria al saber que su interés amoroso estuvo en una ocasión a punto de morir. ¿Cómo? Era la duda que persistía en sus mentes mientras se mantenían en silencio y observando la situación. Superalo, Rojita, eso fue hace mucho tiempo, comenzó a decir Seracelves con bastante desinterés, mientras agitaba su mano para la molestia de Irene. Además, que yo sepa sigue vivo. Terminó por decir Seracelves en lo que señalaba a Issei, quien hasta ahora no había hablado y solo callado escuchando la plática desesperante que se mantenía. No gracias a ti, zorra. Si no hubiera sido por Chisato. Issei habría, oh cierto, casi olvido a esa estúpida deidad. ¿Cómo está? Ya se murió. Interrumpiendo a la demonia furiosa, Seracelves habló mientras recordaba a cierta castaña que también odiaba con todo su ser a tener algo que ella quiere, como también por interferir en sus planes en el pasado. ¿Cuál es el afán de que la gente muera? La pregunta de Valerie ganó la atención de la mujer, que la observó a ella con diversión y superioridad. No es nada malo, pequeña niña. Es solo que este mundo estaría mejor sin sucias perras que vayan detrás de mi amorcito. Esas palabras solo provocaron que Irene y Isabella se molestan aún más de lo que ya estaban, llegando a sacar su aura amenazante dirigida únicamente para esa maldita que iba detrás su novio. Issei no es tuyo y jamás lo será ni en 1.000.000 de años. Aunque decir que Seracelves le vinieron bien esas palabras por parte de la pelirroja y albina, era mentira, ya que su expresión se tornó seria y furiosa mientras las veía con sed de sangre. De todas formas, ¿qué haces tú aquí? Estás demasiado lejos de tu mundo. No me digas que andas en malos pasos. Viéndose en la obligación de intervenir para impedir enfrentamientos desastrosos, Issei tomó nuevamente la mano de Seracelves para que lo mirara a él y también para que sus novias desistieran de su aura amenazante y no asustaran más a las chicas. Si es así. Yo, tranquilo campeón. Ya aprendí la lección, al igual que mis hermanos, jamás podremos superarte a tu máximo nivel, eso nos quedó claro años atrás cuando estábamos por vencerte y Chisato llegó para liberar tu poder sellado. Lo interrumpió Seracelves, soltándose nuevamente del agarre del castaño, pero no separándose de su lado. Como también el que desistiera de su enemistad con las parejas de Issei. No estoy aquí para causar daño, solo estaba paseando un poco y sentí tu energía, así que quise venir a saludar. Nada más. Ya veo. Issei sabía que Seracelves podía ser muchas cosas, pero una mentirosa no lo era, por lo que no dudo en confiar sus palabras, en lo que se relajaba un poco. De todas formas, creo que es tiempo de que regreses a tu mundo. Visita o no, estás lejos de tu jurisdicción y como el guardián de Chisato es algo que no puedo dejar pasar por alto. El mismo Issei Gremori. Aunque eso es algo que me gusta de ti. Atinó decir Seracelves en lo que le daba un suave golpe amistoso en el hombro al castaño para molestia de Irene e Isabella. Para ellas esa tipa estaba muy cerca de su novio y eso las hacía sentir celos. Esta mujer es desesperante. Solo tiene problemas, pero es buena mujer. Respondió Issei ante más palabras de albedo en su mente, en lo que miraba el bello rostro de la mujer a su lado que le miraba curiosa. ¿En serio? Por lo que sé. Trató de matarte. ¿Y tú no? Touche. Esa simple interacción fue suficiente para Albedo de hacerle ver que esa mujer no era mala como creía. Digo, ella en el pasado había tratado de matar a Issei y hasta le había arrancado sus alas de dragón y demonio, pero al final resultó siendo ella no tan mala como se creía e incluso el castaño le había dado un espacio en su corazón y vida, por lo que ella podía entender bien el por qué Issei no mostraba hostilidad contra Seracelves. Si tienes razón, supongo que he de volver a casa, comenzó a decir la diosa de X en lo que miraba soñadora a Issei, pero también con esperanzas. Es demasiado tonto creer que exista la mínima posibilidad de que vengas conmigo. Seracelves. Ante las palabras de ella, las chicas se sorprendieron y mucho, pero también se asustaron ante la idea de que Issei las abandonará a todas ellas por esa mujer. Sobre todo en Irene e Isabella se hizo presente este temor de que su pareja fuera rogada frente a sus narices. Yo te amo.
Yo te puedo dar una vida mucho más emocionante, riquezas, fama, gloria. Yo te puedo dar todo mi amor, mi cuerpo y alma para saciar tu sed. No podría asegurarte que te pienso en cada minuto de mis días, pero puedo asegurarte que eres lo primero que aparece en mi mente al despertar y lo último que se dibuja en mis recuerdos antes de dormir. Comenzó a decir Seracelves en lo que sujetaba fuertemente el chaleco de Issei para el disgusto de las chicas, aunque no solo hizo eso, sino que también en lo que lo miraba empezó a derramar unas cuantas lágrimas verdaderas que daban a entender que sus sentimientos eran reales y no una farsa. Yo te puedo hacer feliz, Issei. Solo, ya sabes que no se puede, Seracelves. Puede que suene mal y hasta las juzguen, pero la respuesta de Issei fue un tremendo alivio para Irene, Isabella, Lavinia, Kuroka y Valeria al ver que el castaño se quedaría con ellas y no las abandonaría, pero para Seracelves fue como si le atravesaran el corazón 1000 veces seguidas, y el hecho de que Issei apartara sus manos de su cuerpo fue una sensación horrible. No te preocupes, yo tampoco me enamoraría de mí. ¿Quién se fijaría en unos ojos tristes, una sonrisa rota y un corazón hecho pedazos? Pero, ¿sabes? Ser rechazada por 10ª vez por el mismo sujeto hace que te duela un poco el corazón. Gremory comenzó a decir Seracelves con los humores, pero aún así eso no borraba sus sentimientos por el castaño. Era increíble cómo él podía romper su corazón y, sin embargo, ella seguía amándolo con cada uno de los trocitos que dejaba. Tú sabes bien por qué no acepto lo que pides. Viendo cómo estaba su amiga, Issei solo pudo colocar su mano en su cabeza, dándole un suave frote en esta, que le sacó una pequeña sonrisa a Seracelves en su tristeza. Sí, soy una mujer muy caprichosa y orgullosa a la cual no le gusta compartir lo que quiere. Supongo que ese rasgo mío interfiere en lo que podría ser lo nuestro. Pero yo solo quiero que seas mío y tú jamás abandonarás a las mujeres que ya tienes en tu vida, lo que me deja a mí con este amargo sentimiento. Terminó por decir Seracelves levantando su rostro, revelando al castaño sus lágrimas correr por su bello rostro, las lágrimas de un corazón roto que se negaba a soltar lo que tanto apreciaba y anhelaba. Eso y que estás loca, Irene. Ante el regaño suave de su novio, la dragona jugó molesta en lo que miraba hacia otro lado, pero es que en serio odiaba con todo su ser a esa mujer. Transcurridos unos segundos en silencio, todas fueron testigos de cómo Issei fue el primero en dar el paso para alejarse de Seracelves, para dolor de esta, pues nuevamente había sido rechazada por el hombre que tanto amaba y no lograba obtener su corazón. Fue un gusto saludarte, realmente espero que puedas encontrar a alguien que logre cumplir tus especificaciones. Porque yo no puedo, jamás abandonaré a quienes han estado conmigo desde mis inicios o en los momentos críticos de mi vida. Lo siento, Seracelves, mencionó Issei tras detenerse en sus pasos, dándole la espalda a la mujer y el frente a sus chicas y amigas. Sabes bien que no hay nadie allá afuera que lo valga. Dime, Issei, ¿alguna vez te conté que me dejaron escoger a mi pareja? Y entonces escogí al hombre que quise, ya me conoces. Investigué. Observé mientras te convertías en el hombre que esta vida necesitaba que fueras, y al igual que muchos eras fuerte, rápido y valiente, un líder nato. Pero tú tenías algo que los demás no tenían, algo que solo vi yo. ¿Lo adivinas? Expresó con amor Seracelves mientras se daba la vuelta para solo ver la espalda de su amado que no la miraba para su tristeza. Únicamente Issei respondió extendiendo su mano derecha a un lado para dejar caer una pequeña esfera carmesí que terminó por atravesar la tierra, y posterior a ellos con su mano izquierda abrió una grieta, y con tan solo su mirada les hizo entender a sus acompañantes de que ingresarán a ella luego de rodearlas con su energía para que sobrevivirán en la brecha dimensional. Ni Irene, Isabella, Lavinia, Valerio, Kuroka refutaron el mandato visual de Issei sobre ellas, por lo que acataron sus órdenes ingresando a la grieta, siendo la dragona y demonia las últimas en entrar tras darle una última mirada a la mujer que tanto odiaban. Nos vemos, Seracelves. Fueron las últimas palabras de Issei antes de entrar al portal sin voltearse a ver a la mujer, dejándola tras su partida sola en ese planeta estaba por destruirse.
Daría lo que fuera por poder demostrarte lo que siento por ti y, así, puedas comprender el gran amor que te tengo. Es muy difícil saber que no me amas como yo a ti, pero no puedo obligarte a que me quieras. Sé que te duele saber que sufro por tu amor y que no es tu culpa que no me ames. Lo que más quisiera en el mundo es que puedas corresponder a mi amor y que seamos felices juntos. Es muy doloroso tener que verte con otra persona y desear con todas mis fuerzas que algún día puedas amarme como las amas a ellas. Adiós, amor mío. Susurró Seracelves con tristeza, llegando a derramar una lágrima que corrió por sus mejillas en que desaparecía con el viento de ese mundo, antes de que éste se viera iluminado por un destello rojo que terminó por consumirlo todo sin dejar rastro alguno de que una vez había existido un planeta en su vasto cosmos estelar. Brecha dimensional. Segundos tras partir y de despedirse de la diosa de Issei y compañía, iban viajando por el espacio multicolor por medio de un domo carmesí que mantenía el castaño alrededor de las chicas para que sobrevivieran a la atmósfera de la brecha, siendo esta solo habitable para dioses dragones como él sin llegar a necesitar protección alguna como sus amigas y novias. Hablando de novias. En esos momentos, lejos de ir normales, Irene e Isabella iban sumidas en una nube negra en una de las esquinas del domo, balbuceando maldiciones sobre la mujer que vieron para en desconcierto de las demás femeninas. Uy. Realmente odio a esa tipa, murmuraba Isabella en lo que le daba fuertes puñetazos al domo de la energía de su novio. Y gracias a Elohim que era resistente, o si no ya estarían todos flotando en la brecha. Te entiendo, amiga, como desearía poder matarla con mis propias manos, expresó Irene apretando fuertemente sus puños, deseando detener entre ellos los cabellos de esa mujer para arrancarlos uno por uno. Pero ella es más fuerte que nosotras. Desgraciadamente. Isabella e Irene no salían de su mal humor y solo permanecían juntas en una aura oscura a su alrededor durante todo el viaje, siendo algo visto por las demás mujeres alejadas de ellas con el temor de que las usarán como medio para calmar su malestar. Ni a verlas así me hace pensar que esa mujer que vimos no es muy santa que digamos. ¿Tú crees? A mí me parece que la quieren mucho. Obviamente es evidente que la odian, expresó Valerie con sarcasmo a Kuroka mientras señalaba a las dos posiblemente asesinas en serie que murmuraban cosas entendibles en la esquina del domo. Tal vez ya estaban planeando matarlas a ellas. No lo sabía y esperaba que no. Tal parece que la vida de Ise-kun está llena de misterios. Habló Lavinia siendo la más calmada del grupo en lo que miraba a Issei, quien yacía frente a todas ellas manteniendo el curso de la esfera por la brecha. Algún día se los diré, por ahora solo deseo volver a casa y poder relajarme un poco de ser posible. Suspiró el castaño con agotamiento de lo ajetreada que era su vida una vez escuchó las palabras de la rubia, y pese a ser consciente del estado emocional de sus dos novias, no quería meterse por ahora con ellas porque sabía que saldría herido de ello. Mejor les daba su tiempo. Pero algo que hizo y no esperó en lo que se relajaba un poco, fue el contacto en su espalda de un par de masas redondas y firmes, como también el que unos delgados brazos se cruzaran por su cintura al igual que dos colas negras. No había que pensarlo mucho para que supiera de quién se trataba. Nia, yo también quiero descansar un tiempo. Issei-chan, ¿puedo tomar vacaciones de mi puesto como secretaria? Efectivamente, no era otra más que Kuroka la que se había colgado de su rey en un afectuoso abrazo que esperaba y conmoviera su corazón con su pobre alma en la búsqueda de un descanso de su trabajo. No. Lastimosamente para la Nekomata, Issei ya había vivido con muchas mujeres que se le insinuaban o buscaban favores suyos con ese tipo de afectos, como en el caso de Miragene y Serafal, por lo que muy difícilmente caería en los juegos de Kuroka. ¡Qué malo!, expresó indignada Kuroka mientras lloraba cómicamente y mordía fuertemente el cuello de su rey, para dolor de este que trató de quitarse a la gata de encima. Fallando en el proceso. Me preguntó cómo estarán todos en casa, expresó Lavinia con curiosidad en lo que presentaba una gota de sudor corriendo por su nuca al ver cómo Issei corría en círculos, maldiciendo a Kuroka que yacía sujeta a su espalda mientras lo mordía en su cuello, cabeza y le aruñaba la cara. Tal vez fue una mala decisión de su parte el decirle que no a ella, ahora tenía a una gata molesta sobre él. Seguramente bien, digo. No es como que algo malo pueda pasar, respondió Valerie con confianza mientras veía como su novio caía al suelo del domo derrotado por la Nekomata que se rehusaba a soltar su cuello de sus dientes.
Vaya que la mujer era mala cuando no obtenía lo que quería. Ya para desgracia de Issei, había molestado a la gata incorrecta, terminando derrotado por ella. Algo extraño, si se ve en el sentido de que un dragón demoníaco había caído presa de una gatita. Segundos después. Pero qué diablos. Fue el fuerte grito lleno de estrés e incredulidad que dio Issei al llegar a su mundo y hogar, aunque más bien para su confusión, terminó en un sitio extraño que podía afirmar que se trataba de una dimensión especial para batallas, pero lo que causó su estado de ánimo fue el ver que lejos de ser un sitio tranquilo, pudo ver a diferentes individuos peleando a su alrededor, como también el sentir bastantes energías repartidas en la zona, algunas eran de sus amigos y amadas como también habían algunas que desconocía, pero al estar cercanas a su familia y notar que cada vez iban desapareciendo, no pudo evitar pensar que esas energías externas eran enemigas. ¿Pero qué estaba pasando? Porque parecía que se estaba librando una guerra. ¿Y por qué motivo? Tan jodido estaba el inframundo con tan solo 2 días ausentes. ¿Qué carajos hicieron sus amigos y amadas ahora? Issei no lo entendía, y por donde quiera que mirara solo se confundía más al ver soldados suyos peleando contra otros. También habían explosiones de poderes Zoko en distintas zonas. ¿Acaso eso que veía a la distancia era un pico de hielo? Tal vez había sido Serafalografía y porque habían cientos de lanzas de luz incrustadas en el suelo. Habían sido Gabriel. Penemune. Elohim. Por donde quiera que mirara el castaño era un desastre por completo para su poca paciencia y tolerancia. Genial. Más trabajo para él. Porque no podía tener un acaso ese era Odín. Definitivamente Issei no entendía nada, pues viendo más de cerca pudo dar con el extraño paradero y presencia del dios en jefe de Asgard. ¿Qué hacía allí? ¿Qué se había perdido en su ausencia? No lo comprendía, pero al menos era gratificante el ver que Odín acababa fácilmente con los que él veía como enemigos con la ayuda de una lanza extraña. Seguramente era la tan famosa Gungnir o Gungner, que supuestamente sacudía con viveza a cualquiera que era golpeado por ella. Y fue entonces que al ver más de cerca en la zona donde estaba el dios de Asgard, los ojos del castaño se quedaron perdidos y en trance por unos segundos, no por ver al dios, sino más bien a una persona que estaba a su lado cubriéndolo de los enemigos. A pesar de sí estaba a una distancia alejada de ellos, gracias a sus sentidos más agudos, no fue problema para Issei el de tener una vista de águila solo para ver en asombro a cierta mujer bastante hermosa y joven con el cabello largo, liso, plateado y ojos color agua. Además de que parecía estar en su adolescencia. Verla mientras peleaba y usaba distintos círculos y fórmulas mágicas, fue algo en verdad hipnotizante para Issei y algo que lo extrañó mucho cuando volvió en sí, ya que él no era de quedarse medio idiota viendo a una persona y sobre todo a alguien no conocía qué le había sucedido. Si no mal recordaba por relatos y manuscritos históricos, la vestimenta de esa mujer correspondía a la de las valquirias de Asgard, por lo que tendría sentido al ver que estaba junto a Odín. Como sea, no había tiempo para quedarse allí sin hacer nada mientras veía todo el desastre y caos que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Aún así, por más que trató, no pudo sacarse a esa mujer de su mente para su extrañez. Nia, tenías que decirlo a Kirinutei. Reprochó Kuroka a la peliplata por sus palabras antes de llegar a ese sitio. No es como que algo malo pueda pasar. Que no sabía qué decir. Esas cosas era levantar una bandera en su contra. Creo que nos perdimos de algo muy importante, expresó Lavinia estando igual de confundida que los demás mientras miraba hacia el frente donde era un completo caos por doquier. ¿Tú crees? Cuestionó Valeria en lo que notaba como a la distancia el cielo se tornaba negro para luego dar paso a una lluvia de meteoritos con formas de estrellas. Ok, eso era extraño, aunque seguramente era obra de su abuela Yui y su habilidad Meteor Simoni, que según sabe por propias palabras de su pariente era un hechizo similar a una lluvia de meteoritos que llueve objetos en forma de estrella en el objetivo de Yui. Nia, vaya recibimiento. Susurró Kuroka de igual forma admirando el panorama caótico que se les mostraba, notando desde demonios luchando contra caídos, hasta los de su misma especie traidores. Quizás. Solo esperaba que su hermanita estuviera fuera de esto o habría mucha sangre.
Y fue en ese momento en el que todos miraban a distintos lugares, que un gran pilar rojo se alzó a la distancia, captando la atención de todos ellas al ver que su luz pintaba el cielo y también por la energía desbordante que venía de ese sitio en el que se había alzado el pilar de luz roja. Esa energía es de esa chica Sekir Yunutei. Siendo Irene la más experta en la magia sensorial como otras ramas de la magia, no fue difícil para ella dar con la responsable de tal energía que se sentía corrompida muy diferente al que suele mostrar la portadora del dragón emperador rojo. Tal parece que algo malo pasó allá. Esta energía que percibo es a medida que Isabella hablaba de forma deductiva, tanto ella como el resto de las chicas se detuvieron en sus acciones al ver a cómo Issei se posicionaba enfrente de todas ellas mientras se sobaba su cabeza. Porque solo fueron 2 días los que estuve fuera y con eso fue más que suficiente para que todo se fuera al carajo. Se quejó el castaño con una actitud infantil que les hizo ver a las mujeres detrás suyo por unos segundos en lugar de él, a una versión chibi suya quejándose mientras se cruzaba de brazos e inflaba sus mejillas. Cosita. Apenas para comérselo a besos. Todos ellos son un montón de incompetentes, nunca vuelvo a dejarles nada porque todo lo echan a perder. Soltó Issei en un suspiro sonoro en lo que se daba la vuelta para ver a las chicas detrás suyo, encontrándose con la extraña vista de ellas sangrando por la nariz mientras lo miraban a él con adoración y ensueño para su extrañez. Afortunadamente ellas salieron de lo que sea que estaban pensando para ponerle atención y aunque quisiera algo le decía a él que era mejor no preguntar sobre su estado hace poco. Como sea, no tenemos tiempo para quedarnos aquí. Debemos buscar a todos y así saber qué ha ocurrido. Estás muy calmado, ¿no te parece? Ante la duda de Lavinia. Issei dejó escapar una suave risa en lo que miraba a la rubia. No sé por qué, pero ya presentía que ante mi ausencia todo terminaría por salirse de control. Tras las palabras de Issei, las chicas dejaron escapar suaves risas por las palabras de él y sus implicaciones. Pero era verdad casi siempre que él no estaba todo se convertía en un caos total que ameritaba su intervención quiera o no quiera casi parecía un mal agüero en contra de él. Lo mejor será. A medida que hablaba, Issei se vio detenido una vez sintió sobre ellos una energía desbordante e inmensamente grande que empequeñecía a todas las presentes. Esa energía le hizo abrir los ojos en sorpresa y shock al saber de quién venía o vaya. La enana por fin apareció. Las palabras de Albedo llenas de gozo, fueron por decirlo de algún modo el calmante para Issei, y así hacerlo volver a sus cabales, adquiriendo una postura seria y una expresión fría. Así que, finalmente te muestras. Las palabras del castaño llenas de seriedad, hicieron a las chicas confundirse pues estas no iban dirigidas a ninguna de ellas pero no fue solo eso, sino que al ver cómo él se mostraba más serio y alerta de lo habitual, les hizo entender a cada una de que algo andaba mal. Dime. Elevando su mirada hacia el cielo, las chicas fueron testigos de cómo Issei cambiaba sus ojos de color violeta a carmesís. ¿Qué te trae por aquí? Ouroboros. Efectivamente, todo el cambio de Issei se debía a ese nombre de gran impacto en el mundo sobrenatural, y es que sobre el grupo estaba nada más ni nada menos que la famosa Opis Ouroboros, diosa dragona del infinito, y la líder del grupo terrorista, Chaos Brigade, y era esta mujer la que miraba al castaño con detenimiento y deseo. Issei Gremori. La sorpresa era evidente, pues nadie esperaba que en ese lugar se mostrara la diosa del infinito y para las chicas fue algo difícil de digerir ya que en ese instante no era solo un dios dragón el que estaba presente, sino que 2 al contar a Issei. ¿Qué hacía esa divinidad allí? Y porque parecía que quería atacar a Issei en cualquier momento. No sabían qué pensar, pero la situación ya se había puesto peligrosa con la llegada de la líder de la Chaos Brigade. Solo vine a reclamar lo que es mío por derecho. Lentamente bajo la mirada de todos, Opis descendió a tierra hasta quedar suspendida en el aire a escasos centímetros del suelo frente al castaño siendo ambos los que se miraban con seriedad en el caso de Issei, ya que él había estado buscando el paradero de esa maldita Loli desde su regreso a su mundo por el motivo de que ella había estado causando bastante alboroto. Y por parte de Opis, más bien era una sonrisa malvada y desafiante la que mostraba, al por fin dar con el hombre que tanto caos genera en ella y quien causa sensaciones extrañas en su cuerpo de tan solo pensar en él. Por esa razón estaba allí, para aclarar todo de una vez y resolver sus inquietudes.
Y es en ese instante que finalmente el momento de la verdad había llegado. El vacío y la destrucción cara a cara solo tendría un único resultado. A fin de cuentas, la hora de que el infinito atacara había llegado, y para contrarrestarlo era el deber del destructor. En ese momento que dos dioses dragones se miraban con ferocidad, el cielo púrpura relampagueó con fuerza, pues incluso los cielos entendían que el momento actual era crítico, o al menos lo estaría por serlo en ese instante en el que estaba por iniciar el encuentro entre gladiadores más poderosos del mundo, dios contra diosa. El vacío contra la destrucción. La reina del tiempo infinito contra el rey de las tinieblas. Ambos enfrascados en la batalla decisiva. Issei Gremory. Espero que estés listo para esto.